buenas noches. La selección Colombia de fútbol ha clasificado al Mundial de Rusia. Un partido sufrido en el Estadio Nacional de Lima, empate 1-1 contra Perú. Y el país, Bogotá, todas las ciudades están felices y contentas y nosotros aquí, como todos los martes, listos para dar inicio a nuestro programa semanal de Opina Bogotá. Esta noche vamos a hablar del río Bogotá, un anuncio histórico que ha hecho el alcalde Enrique Peñalosa junto con el director de la CAR, el gobernador de Cundinamarca, las autoridades ambientales, en el sentido de que el río de la ciudad, uno de los principales afluentes del país y que está completamente contaminado, buena parte de su recorrido será descontaminado en los próximos años gracias a una inversión en una planta de tratamiento. Erika Fontal, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá que están felices, en el resto del país, como todos los colombianos tras esta clasificación histórica, como también es histórico este anuncio que se formuló hace unos días aquí en la ciudad de Bogotá, porque se consiguió la plata, el gran escollo para poder avanzar en este proceso de descontaminación del río Bogotá, tras la decisión del Tribunal de Cundinamarca y luego ese fallo que ratificó esa decisión por parte del Consejo de Estado en el año 2013, que es la descontaminación del río Bogotá, pues era un tema económico. No se tenían los importantes recursos para poder construir esta planta de tratamiento de aguas residuales, la Petar Canoas, que estará en Soacha. Ya están asegurados esos 4.5 billones de pesos gracias a un esfuerzo enorme del distrito que pondrá la mayor parte, 2.94 billones, el 64% de los recursos, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 1.5 billones y la Gobernación de Cundinamarca, 61 mil millones de pesos, Yesid, para que esa planta de tratamiento de aguas residuales sea una realidad en el 2024. Bueno, para entender este tema, para comprenderlo en toda su dimensión, para saber los desafíos, los retos, qué va a ser difícil, qué va a ser fácil, hemos invitado esta noche a dos expertos en la materia. En primer lugar, saludamos al exministro de Medio Ambiente y decano de las Facultades de Ingeniería de la Universidad de La Salle, doctor Carlos Costa. Ministro, bienvenido. Yesid, Erika, muy buenas noches, muchas gracias por tenerme en su programa otra vez. Bueno, y también nos acompaña Cristian Díaz, es un experto, director del Foro Nacional del Agua de la Universidad Central. Muchas gracias, buenas noches, Erika, Yesid y a los televidentes. Bueno, pero para entender bien de qué se trata el anuncio de la recuperación del río Bogotá, vamos a ver una historia que preparó nuestra periodista Alejandra Parrado que le explica muy bien y le permite a usted entender qué se va a hacer con el principal afluente de la ciudad. El problema creciente de la contaminación del río Bogotá se remonta a 50 años atrás, cuando este gran recurso hídrico de la ciudad comenzó a deteriorarse. Pero fue hace 20 años que, con el propósito de reparar los daños, un grupo de ciudadanos presentó una acción popular que puso a Bogotá, a la CAR y a municipios de Cundinamarca a dar soluciones para la recuperación del corazón de Bogotá. Hoy estos actores escriben un gran capítulo de esta historia. Este proyecto que vamos a financiar, Gobernación de Cundinamarca, CAR y Alcaldía de Bogotá, parte en dos la historia de la ciudad y de la región. El anuncio corresponde a las aguas de la Cuenca Media, las que están enfrente de la ciudad de Bogotá. Las tres entidades lograron el cierre financiero para garantizar la infraestructura y así tratar el 100% de estas aguas a través de dos sistemas. Uno ya existente, que es la Petar Salitre, que en la actualidad trata el 35% de las aguas en tratamiento primario. Y hoy y en la actualidad están financiadas con recursos de la CAR, adelantándose las obras para llevarlo a tratamiento secundario con desinfección y ampliarle su capacidad. La segunda es la infraestructura de la planta de tratamiento Canoas, que va a tener capacidad para tratar 16 metros cúbicos, tanto en tratamiento primario como secundario, es decir, con procesos químicos, físicos y biológicos, con los cuales se garantizará la calidad y pureza del agua en un alto porcentaje. El 100% de las aguas de la cuenca media del río Bogotá serán tratadas para un periodo de diseño desde su puesta en operación y hasta 30 años. Vamos a tener un río limpio, un río que en 10 años será un río para pasear en canoa, un río para navegar, un río para nadar incluso.
Con esto, Bogotá saldará su deuda histórica con el río. La obra tiene un costo total de 4.5 billones de pesos. 2.94 billones son aportados por el distrito, es decir, el 64%. 1.5 billones aportados por la CAR, el 33%, y 61.000 millones de pesos por la Gobernación de Cundinamarca, el 1.35%. La construcción tendrá un plazo de ejecución de 5 años y se espera que la planta entre en operación en el año 2024. Con esta obra se logrará el saneamiento de las cuencas Fucha, Tunjuelo, Tintal y del municipio de Soacha. Por supuesto que estamos muy interesados en que se limpie toda la cuenca baja del río Bogotá, pero lo que se olvida es que hay infinitamente más personas que viven mucho más cerca del río, que están más afectadas en el río Tunjuelo, en el río Fucha. Además, beneficiará a más de 14 municipios desde Soacha hasta Girardot, lugares con mayores índices de contaminación del río. Un hecho que va a permitir que más de 200.000, 250.000 personas que habitan en este corredor de la provincia del Tequendama puedan tener un suministro de agua a futuro abastecido por la corriente del río Bogotá. El predio donde funcionará la Petar Canoas ya fue adquirido por un valor de 29.000 millones de pesos, lo que la convierte en un proyecto de suma importancia a nivel nacional. El río Bogotá, que por décadas se soñó ver descontaminado, por fin será recurso limpio, devolviéndole la esperanza y la vida a la ciudad. Ahora la responsabilidad también recae en los ciudadanos y su compromiso ambiental para ayudar a sanearlo. 8 de la noche, 43 minutos. Doctor Costa, doctor Díaz, vamos a tener un río Bogotá descontaminado en unos años en los plazos que han fijado las autoridades, entre ellos el alcalde de Bogotá, con la ampliación de la Petar Salitre, que recibe todos estos residuos del río Salitre, y con la construcción de la Petar Canoas, que va a hacer lo propio con lo que le llega o le llegará en su momento cuando esté la obra ya terminada de los ríos Fucha y Tunjuelo. Doctor Costa. Sí, esto es algo que nosotros estamos esperando hace mucho tiempo. Inclusive cuando yo estaba en el Ministerio de Ambiente, estábamos en el proceso del Tribunal de Cundinamarca y hubo conciliaciones, nos sentamos a negociar, estuvimos a punto de cerrar, de hacer un cierre financiero, pero en ese momento el Distrito de Bogotá no quería participar. ¿Qué año era ese? Eso era 2010, 2009, 2010, durante todo ese proceso, y estuvimos a punto de cerrar por 17.000 millones de pesos del 2017. En ese momento ya estaría cerrado, pero en ese momento el Distrito de Bogotá simplemente no quiso comprometerse. La gran diferencia es que este año es el Distrito de Bogotá el que, por el contrario, está poniendo la mayor parte de los recursos para algo que todos nos estamos soñando hace mucho tiempo. Doctor Díaz, una pregunta en ese sentido. ¿Cuál cree usted que es el principal desafío que enfrentan ahora las autoridades de la región de cara a la ampliación de la Petar Salitre que se está haciendo y la construcción de la Petar Canoas? Pues Jessy, yo sí considero que si bien es cierto, es loable que ya inicie la construcción de una Petar que estamos esperando hace casi 50 años en la capital, este montaje no va a lograr depurar completamente el río Bogotá. El desafío, como usted menciona, no solo es de Bogotá, casco urbano, sino de todo el conurbano. Tenemos a unos municipios circunvecinos creciendo exponencialmente que van a futuro generar un mayor número de vertimientos, y en la cuenca alta sabemos muy bien que los sistemas de tratamiento de aguas residuales no están operando adecuadamente y quedaron subdimensionados para la realidad del problema. De tal forma que estas estrategias a final de tubo, que son muy de la ingeniería ambiental y sanitaria, haciendo énfasis en lo sanitario, pues tienen ese gran problema, y es que tratan el problema es cuando ya se generó. Nosotros tenemos que cambiar el chip a estrategias de prevención y naturalmente sí respaldarnos con estos sistemas como Canoas, como Salitre 2. Es decir, ¿usted qué sugeriría? Que además de estas plantas que van a contribuir, en estos momentos las cifras indican que del 100% del río Bogotá se está tratando el 35%. Y la idea es que la Petar Canoas atienda el 65% restante, que es la mayoría. Además de esos tratamientos de aguas residuales con estas plantas, profesor Díaz, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sugiere usted? En ese sentido yo le agregaría,
es también fundamental que pueda avanzarse y sobre todo concluirse en toda la construcción y la puesta en marcha de las plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios que también realizan sus vertimientos al río Bogotá. La CAR ha venido avanzando, pero faltan algunos, creo que falta uno de los más importantes, que es Girardot, que es uno de los municipios más grandes. Yo creo que aquí son varias cosas, doctor Costa, usted dará la razón. Primero, naturalmente, es los recursos, la plata para estas infraestructuras. Segundo, es la operación. Muchas veces se ha dicho, cuando apareció Salitre en el 2000, dijo, no, esto también va a ser un gran salto en la historia de la capital. Recuerdo muy bien también unos discursos parecidos, pero después estas plantas tienen unos gastos de operación enormes. Entonces, no solo son los billones de la infraestructura actual, sino destinar vigencias futuras para sostener la operación. Uno. Y lo otro es que no podemos seguir desde una lógica del optimismo tecnocrático, que una planta nos va a solucionar los problemas. No. El metabolismo social e hídrico de la capital es un problema complejo que tiene que atender varias dimensiones, una de ellas lo físico-químico de una planta, pero me preocupa enormemente es el modelo expansionista de la ciudad, porque esta planta, cuando entre en su totalidad, todo el sistema 2025, va a estar subdimensionada a la realidad urbana de esa época. Es decir, vamos a estar casi que unos 6 metros cúbicos por segundo por debajo de lo que va a generar la ciudad. Entonces la planta, a esa época de pronto estaremos nuevamente aquí discutiendo, oiga, ¿y por qué no sirvió Cánovas y por qué no sirvió Salitre 2? Porque el diseño... De todas maneras, tampoco hay que ser felices y estar completamente eufóricos. Pero yo creo que uno sí tiene por qué estar eufórico. Es como hoy clasificó la selección Colombia. O sea, ¿por qué no nos podemos dar los siguientes meses de euforia que vamos al Mundial? Cuando lleguemos al Mundial nos tenemos que preparar y en ese momento seguramente otra será la historia. Pero en este momento yo creo que nosotros sí tenemos que estar felices. Porque nosotros vamos con esto a lograr resolver por lo menos el 90% del problema y se nos van a venir otros problemas más adelante que tienen que ver con el crecimiento de la ciudad, el crecimiento de la población, cómo crece la sabana de Bogotá y cómo se va a tratar esa agua futura, porque en este momento lo que está resuelto es el presente. Pero el crecimiento del futuro también vamos a tener que ver qué pasa. Pero doctor Costa, ¿va a estar sobrecargada esa Petar Cánovas que dicen que cuando entre en operación podrá tratar 16 metros cúbicos por segundo? Yo leí que 12 inicialmente y luego 16 en 2040. En la ampliación. Pero usted dice, profesor Díaz, que esa capacidad de Cánovas no va a ser suficiente. No, mire, usted dice que va a ser insuficiente, es ¿cierto? Que el diseño de Cánovas se hizo con una fotografía de una ciudad de hace 4 años, 5 años que viene ese diseño para operar en lleno en unos 5 o 10 años. Es decir, es como si considerar si la ciudad se quedara como estas más fotografías, quieto todo el mundo, y ahí sí, entre Cánovas, entre petardos y tratemos el agua. No. La planta es mi concepto, y creo que más de un académico comparte la opinión, y es que en su momento, cuando esté de lleno, va a estar nuevamente por debajo de las necesidades urbanas de descontaminación del río. Y sí, yo estoy también de acuerdo, Carlos, que fantástico que después de que Le Corbusier en el 48 dijera, hay un problema con el río Bogotá, vamos a contaminarlo, tengamos una planta porque todavía no la tenemos. Sí, es decir, a mí me parecen bien las euforias, pero mire también cómo hoy clasificó Colombia, raspando ras con ras, y no podemos seguir manejando el problema ambiental de esta ciudad ras con ras. Bueno, mira, exministro, ojo con estos datos que nos ha colaborado en la investigación Ricardo Sierra, que es el director periodístico del programa. Mire, dice que en la cuenca del río Bogotá viven unas 9 millones de personas, claro, de las cuales más del 90% se concentran en la ciudad. El río Bogotá sale de la sabana, sale de la ciudad y recorre municipios de Cundinamarca. Y buena parte de la contaminación proviene no solo de desechos industriales, de empresas, sino también hay un mal comportamiento de los ciudadanos hacia el río. El profesor Díaz ha hablado de la posibilidad de que la planta se quede corta para el momento en el que entre a operar, pero también la responsabilidad de que el río esté limpio le corresponde a los ciudadanos. Usted, exministro Costa, ¿qué sugiere? ¿Qué deben hacer los ciudadanos para poder cuidar el río, sobre todo aquellas personas que viven
a las orillas o muy cerca pero de él. déjeme aportarle este dato que entregó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Desde 2004, cuando se produjo esta primera decisión del tribunal para que se descontaminara el río Bogotá, se han recogido 6 millones de toneladas de basura. Muchas Imagínese. veces uno ve en las imágenes, Jessy, Claro. usted aquí en Canal Capital la registra, neveras, sofás, Colchones. colchones. Sí, apartamentos completos. Lo que no nos sirve en la casa vamos a echar sobre el ¿Qué río sirve Bogotá. de parte de los ciudadanos? ¿Qué deben hacer ellos? Bueno, ahí hay principalmente los ciudadanos de Bogotá, no solamente los que están a la orilla del río, sino todos los ciudadanos de Bogotá, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo por ahorrar agua. Entre más agua ahorremos, menos agua estamos virtiendo por el lavamanos, por la ducha, por el inodoro, y ese es el agua que va finalmente a la planta de tratamiento de canoas. Entonces también es nuestra responsabilidad no venir y decir es que tenemos que generar una planta de capacidad infinita, sino que tenemos también nosotros que ser responsables con cómo estamos usando el agua. Yo creo que ahí hay un elemento muy importante que nos involucra a todos. Y en cuanto a los ciudadanos ribereños, pues también ellos tendrán que cuidar un poco el tema de la basura, pero también todo lo que se vierte a los caños, a los ríos que llegan al río Bogotá también, estamos viendo eso, pero yo creo que eso cada vez está mejorando porque hay, por un lado, más control de la autoridad, pero también eso es mucho más visible. Me parece a mí que el principal esfuerzo que tenemos que hacer es un esfuerzo de ahorro y también de control de las industrias que están virtiendo de manera ilegal vertimientos industriales al alcantarillado, porque las industrias, el alcantarillado está diseñado solo para manejar residuos urbanos, residuos residenciales. Entonces, cuando una industria vierte cosas que después al llegar a la planta de canoas o la de salitre o a la que sea, son desechos industriales, hacer que la efectividad de esa planta sea menor. Entonces, tenemos que apretarnos con la industria y nosotros como bogotanos también tenemos que ahorrar agua y ser responsables con el uso del agua. Bueno, a esta hora, exministro, profesor Erika, vamos a las redes sociales, transmitimos nuestra señal abierta no solo por televisores, como es normal, sino también por todas las plataformas digitales, por Facebook Live, por Periscope, vía Twitter, y esto es lo que está opinando la gente sobre la descontaminación del río Bogotá, el gran anuncio que se ha hecho y que va a permitir que el principal afluente de la ciudad sea tratado, cosa que no está ocurriendo hoy en su totalidad. Vamos a ver qué opinan las personas a esta hora. Fernando Sánchez, esto se logrará solo si hay con un gran acuerdo de todos los municipios ribereños en construcción de la petar, dice él. Ahí está su opinión. Vamos con otra. Samu04, es apenas el comienzo de un largo proceso para descontaminar el río Bogotá. Esto no solamente da a entender ahí va a ser posible. Claro. William Fernando dice difícil, las fuentes de contaminación están incrustadas en la ciudad, fábricas que dan empleo, que sobornan a autoridades, difícil. No, pero en ese sentido, doctor Díaz, ¿cuál sería la salida? ¿Cuál sería como el plan de manejo ambiental, si es que cabe? Por ejemplo, en toda esta zona industrial de Puente Aranda, que todos esos residuos llegan ahí al río Fucha y que contaminan. Y cuando se produce la desembocadura del río Fucha en Fontibón al río Bogotá, pues evidentemente el daño es enorme, además de todos los desechos que producimos los habitantes de la capital, ¿no? La responsabilidad también del sector industrial y productivo. Yo creo que esto es una responsabilidad compartida, Erika. Las industrias naturalmente tienen participación en el asunto, pero tienen muchos más controles. Naturalmente trabajan ciertas sustancias químicas que cuando son vertidas al cuerpo de agua pueden alterarlo de manera significativa. Pero yo aquí quiero recalcar es el aporte de todas las unidades habitacionales. Son 2.4 millones de unidades de vivienda de la ciudad. Compare ese número con 385.000 unidades productivas que tiene la ciudad de Bogotá, más el conurbano serían unas 500.000. Entonces el aporte está en los hogares y complementando a Carlos, yo creo que no solo ahorrar agua. Yo quisiera que tanto los televidentes como acá hiciéramos un ejercicio mental de cuántos productos que son sustancias químicas peligrosas tenemos en la casa. Por ejemplo. Claro, todo lo que está relacionado con aseo de hogar.
digamos, mamá que me dijo no hable de mí, pero digo mi mamá, a veces se excede en el consumo de estos productos, hipoclorito de sodio, aromatizantes, detergentes, tensoactivos, removedores de grasa, que cuando entran en un cuerpo de agua, pues es una carga química de naturaleza industrial, pero generada por un doméstico. Eso tenemos que reconocerlo. Entonces, el aporte sí, el industrial sí, ellos están montando sus plantas de tratamiento, hay unos que operan de pronto por debajo del radar, hay unos puntos calientes, principalmente cuenca del río Tunjuelo, pero en el hogar tenemos que considerar es que debemos utilizar productos menos agresivos con el ambiente, porque eso llega al cuerpo de agua y esos productos no los va a tratar. ¿Y eso uno cómo lo identifica, doctor Díaz? ¿Eso cuando uno va a comprar los detergentes y demás, lo dice la etiqueta o cómo lo definimos, lo pues encontramos, aquí, las amas de casa? El exministro es mucho más experto en tema de sellos verdes, pero aquí hay una conciencia de un consumo responsable, de que tomemos un poco más de tiempo en los supermercados, en las tiendas, para ver qué contiene ese producto. Entonces, mira la etiqueta, hombre, esto tiene, si yo ya no entiendo la sustancia química, en ingeniería química de la Nacional necesitamos mucho el chicanato de no sé qué. Cuando tiene un nombre de esos, uno dice, tal vez esto no sea muy católico que digamos. Y pero hay yo sellos, creo que hay muchos sellos verdes, complementar. hay que mirar detergentes que sean biodegradables, jabón. El jabón, que es una de las cosas que más usamos, también hay distintos tipos de jabón. Toda esa espuma que uno ve en el río Bogotá cuando va, eso no son burbujas, porque el río no tiene oxígeno. De acuerdo. Es puro detergente que está flotando en el río. Eso es detergente. Hay detergentes que no generan esa espuma después de usada, o por lo menos que no generan tanto volumen de esa espuma. Pero también el tema del uso de los aceites. Hay mucha gente que es muy liberal en botar aceites por el desagüe de la cocina, ¿no? Y muchas otras cosas que a uno ni se le ocurren, ¿no? Porque pues, los jabones y los champús y eso, pues... Pero hay gente que bota cosas, pinturas, tintas, tiner, en fin, y hay que ser muy responsable con lo que se va por ahí. Bueno, ministro, a propósito de eso que ustedes hablan de la gente que vive en los alrededores del río, en Opina Bogotá, nuestra periodista María Alejandra Manrique recorrió buena parte de un tramo del río Bogotá, y esto es lo que dicen las personas que viven ahí, al lado de la cuenca. Hace cientos de años, desde que se fundó la capital, los habitantes han estado degradando el río Bogotá y los afluentes que desembocan en él. Con el paso del tiempo, este problema se agudizó como consecuencia del crecimiento poblacional e industrial. En el año 52, Bogotá tenía 800.000 habitantes. Y desde ese entonces la práctica que se ha dado en el tratamiento al río es verter todas las aguas residuales al río Bogotá sin ningún tratamiento. Estamos hablando de hace más o menos 65 años. Y eso por obra y gracia de la empresa Acueducto y Alcantarillado. Desde hace muchos años el río Bogotá se convirtió en un vertimiento de aguas residuales, dejándolo sin oxígeno. Diariamente recibe un aproximado de 800 toneladas de desechos industriales, sólidos y biológicos. Porque la carga másica que recibe el río Bogotá diariamente es muy grande y la contaminación está en el lecho del río, en los lodos. Los lodos están con una contaminación que ni siquiera se sabe exactamente cuál es su característica. Y es precisamente esa contaminación la que ha generado un impacto ambiental y un problema de salud pública por los diferentes tóxicos que allí se concentran, como el cadmio, cromo, mercurio, zinc, arsénico y plomo. Hay riesgo por intoxicación, por metales pesados, hay riesgo de cáncer, riesgo de enfermedad respiratoria también, porque el río en esa contaminación arrastra virus, arrastra bacterias. Eso puede también volatilizarse en el aire, ser inhalado, puede afectar la piel, el sistema gastrointestinal. Entonces hay una gran afectación a la salud de la población. Este afluente capitalino, que nace en el páramo de Guacheneque, en las proximidades del municipio de Villapinzón, pasa por Chía en un grado 4 de contaminación. Luego en Bogotá ronda las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa. Posteriormente pasa por Soacha con un grado 8 y termina en Girardot, donde desemboca en el río Magdalena. Un recorrido de 380 kilómetros por 42 municipios. La zona más crítica del río Bogotá es la cuenca media, donde está asentada la ciudad en su costado oriental.
Y es más crítica porque recibe el agua negra o las aguas cloacales o residuales de algo más de 9 millones de habitantes. Esto de los habitantes de Bogotá y los habitantes de Soacha. Doña Fidelia y su hijo hace un año se mudaron al municipio de Soacha junto al río Bogotá y asegura estar afectada por la contaminación de este. Nosotros estamos afectados por el río Bogotá, detrás de mi casa queda un caño, hacia el otro lado queda el río, entonces los olores, el medio ambiente nos están afectando acá a la casa, tanto los niños como la comunidad acá. Sin embargo, doña Fidelia no pierde la esperanza y desde ya sueña ver el afluente recuperado. El agua limpia, que hayan animales, que uno pueda pasar por ahí, que no sea contaminado. Mientras tanto, Jorge Enrique Roa, quien vive hace 15 años frente al río Bogotá, asegura nunca haberse visto afectado por la contaminación. A mí nunca me ha perjudicado porque nunca llega el olor a la casa. Sin embargo, lo que le molesta es la falta de cultura de los ciudadanos que arrojan todo tipo de desechos. Él ha tenido que ver un sinnúmero de cosas correr por estas aguas. La gente es muy sucia, muy cochina. Cuanto perro se muera, para el río. Los talegados de basura, para el río, lugar de quemarla. Cuando bajan el río, que sueltan el río, bajan disjuntos. Pues le da a uno como tantico pavor, pero ya se acostumbra uno. A pesar de todas esas situaciones, es el mejor lugar donde ha vivido y le gustaría alcanzar a ver el agua limpia correr frente a su hogar. 9 de la noche, 2 minutos, los aportes de quienes nos ven a esta hora. Gracias a Alberto Castaño Camacho, periodista ambiental, director de Natural Press, de Cable Noticias. Él nos comenta lo siguiente, que los escenarios de Río Bogotá, doctor Díaz, doctor Costa, están proyectados a 2046, que las obras están de acuerdo con lo que ha venido proyectando el acueducto de Bogotá hasta ese año. Y reitera lo que comentábamos hace un momento, pero quizá no profundizamos. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca está construyendo en este momento 20 plantas de tratamiento de aguas residuales. Y el doctor Néstor Franco advertía que sí, que falta una de las más importantes, que es la de Girardot, que por el tamaño de ese municipio evidentemente requiere una inversión mucho mayor, pero es también el esfuerzo que tienen que adelantarse para avanzar en la construcción. Luego está el tema del mantenimiento, que muy bien planteaba el doctor Díaz, que va a ser difícil porque son municipios muy pequeños. Muchas veces lo que cuesta una petar es lo que realmente es el presupuesto del municipio durante 1 o más años, pero hay que avanzar en ese tema, ¿no? En por lo menos terminar, hacer toda la tarea, que es, doctor Costa, doctor Díaz, lo de las plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios por los que pasa el río Bogotá. Sí, yo creo que las inversiones importantes ya están financiadas. Ya estamos en un proceso en el que dentro de 5 o 6 años ya no vamos a tener excusa. Ahora, el mantenimiento y la operación de eso se vuelven cosas muy complicadas, porque no es lo mismo tener un municipio donde no hay planta de tratamiento, las facturas de alcantarillado y de acueducto alcantarillado son pues las que son hoy. En el momento en que empiecen a operar esas plantas, todos los ciudadanos vamos a tener que pagar, y eso cuesta más de no tener una planta. Entonces, eso va a tener un impacto para todos, para los mismos ciudadanos de Bogotá y para los ciudadanos de los municipios vecinos. Siempre se ha hablado de lo importante que es que revisemos el sistema de subsidios del gobierno y de los sectores a la operación de las plantas. Las plantas tienen unos problemas complejos y es que generan lodos. Los lodos hoy en este momento no está muy claro cuál es el uso de esos lodos, y entonces simplemente todos hay que ir y botarlos a un relleno sanitario o algo así. Tenemos que empezar a investigar con claridad qué se puede hacer con esos lodos. Esos lodos tienen unos potenciales muy interesantes, y ahí es donde entra el rol de la universidad también. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a apropiarnos de este problema, ya habiendo resuelto lo más importante, que es como la financiación de toda esta infraestructura. Nosotros tenemos que empezar a hacernos cargo de esos otros problemas que plantea el doctor Cristian, que tenemos que, o sea, no podemos ignorarlos. Eso no es que ya la solución no es sino construir, y ya construido se va a resolver el problema. ¿Qué va a pasar con la contaminación que generan las curtiembres, aguas arriba también? Eso no lo resuelve una planta de tratamiento. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos investigado con temas de manejo de flujo supercrítico de aguas para descontaminar los metales que generan el tratamiento de las curtiembres.
Pero lo importante es que ya estas otras cosas se vuelven cosas que se empiezan a visibilizar y nos permiten entonces empezar a poner responsables y a resolver esos problemas que creo yo que se convierten ya como en la parte menor de un problema donde la mayor parte de la solución está resuelta. Sí, profesor Díaz, mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que se anunció esta vez frente al río Bogotá que me haga pensar, dirá un ciudadano escéptico, que esta vez sí? Y más teniendo en cuenta que el Consejo de Estado, tenía yo aquí una cifra, ha expedido en los últimos años más de 80 órdenes, invitando a través de diferentes pronunciamientos a la descontaminación del río Bogotá. ¿Por qué no se hizo esto realidad hace años? Si había de alguna manera un camino que seguir y estaba sobrediagnosticada la situación del río. Yo creo que, como muy bien lo mencionó Carlos, lo primero es una decisión política tripartita en los principales actores, CAR, Gobernación, Bogotá. Eso es algo loable. Lo otro es que la infraestructura es monumental, digamos, el render sí muestra que va a ser una planta muy grande. Pero yo aquí quiero hacer retomar algo del video anterior, si nos permiten, y es que el río no solo es la lámina de agua, eso hay que aclarárselo a las personas. Sí, las plantas de tratamiento van a depurar la lámina de agua, y aquí me traje este botilito, se lo quité a mi hijo. ¿Qué es eso, profesor? Se lo quité a mi hijo Pablito. Yo pensé que era un remedio. No, sí, yo pensé, él pidió ahora más bueno, pero cuéntenos, ¿qué es eso, profesor? Mire, yo, como buen profesor, voy a hacer una demostración, y es que... ¿Esto qué es? Supongamos que este es el agua del río Bogotá. Vale. Lástima, no sé si se logra... Debería ser más negra, dice usted. No, es más negra, pero aquí quiero hacer énfasis es en el tema de los sedimentos que tiene el río Bogotá. Cuando usted remueve el agua, que la vamos a lograr depurar, al final, en ese fondo del río, queda una enorme cantidad de sedimentos que tienen todos esos metales pesados. Entonces, la descontaminación del río no es solo la lámina de agua. ¿Qué vamos a hacer con todos esos sedimentos que quedan ahí? Bueno, ¿Qué vamos a hacer con los suelos? ¿Pero qué hay que hacer con los sedimentos? Explíquenos para saber. Realmente, con un río como el nuestro, tocaría... ¿Dragar? Como se hizo o dragar, que eso va a costar millones, o como se hizo Bogotá en los 60, rectificar el trazado del río. Realmente, si nosotros queremos tener un río en donde podamos nadar, navegar, técnicamente hay que diseñar un nuevo trazado del actual río Bogotá, porque así... ¿Pero eso es posible, desviar el curso del río? Lo hemos cambiar el hecho, trazado? desde 1960 hemos hecho eso, Bogotá lo ha hecho, por eso están las famosas madres viejas. Bueno, pero del eso río puede Bogotá. costar 3 plantas canoas. Cuesta y lo vamos a hacer, pero mire, nosotros nuevamente vamos a descontaminar y vamos a botar un agua muy pura y tratada, nuevamente a un cuerpo cuyos sedimentos están tan contaminados que nuevamente le van a imprimir una gran cantidad de contaminantes a esa agua tratada. Bueno, muy interesante esa Claro, explicación. entonces Pero, eso tenemos que verificarlo, y después los suelos de esa ronda, esos suelos están súper contaminados porque utilizamos en los distritos de riego agua del río Bogotá para nuestros cultivos, y esos suelos están recibiendo esa Pero carga además, contaminante. dentro de ese anuncio que se hizo durante el acto que se cumplió ahí en inmediaciones del río Bogotá, se habló de una estación elevadora para que esas aguas tratadas por la Petar Canoas lleguen hasta el embalse del Muña, donde Emgesa podría usarlas para generar energía. Es decir, porque comentaba el doctor Costa hace un momento que muchas veces esas aguas tratadas, ¿dónde las vierten? ¿A dónde se llevan? Pues aquí se está tratando de buscar una salida. Claro que también eso cuesta mucho dinero, 393.000 millones de pesos, pero dicen que va a estar listo en 2022 para que vaya de la mano. Es decir, no solamente quede ya construida la Petar Canoas, sino que además ya la estación elevadora para que se lleve esas aguas tratadas y no se convierta eso en un problema sin resolver. Claro que queda pendiente lo del, bueno, del lecho del río. Claro, de ese ejercicio que acaba de hacer el profesor Díaz, el ministro Costa, ¿qué piensa usted? Pues realmente el problema es complejo, pero tenemos que empezar por lo más grueso, y eso es lo que estamos haciendo ahora.
nos van a quedar muchas tareas pendientes. Es como, por ejemplo, el tema de las basuras, ¿no? Y ahora como el problema que estamos con el relleno de Doña Juana. Hace 15 años la basura se botaba en cualquier parte. Hoy el 97% de las basuras van a rellenos sanitarios y ahora estamos con el siguiente problema. El siguiente problema es que los rellenos sanitarios se saturan y entonces ahora tenemos que migrar hacia otro tipo de estrategias para manejar los residuos donde ya no necesitemos rellenos sanitarios. Pero eso es lo que ocurre generalmente en las sociedades y en la naturaleza. Nosotros al intervenir, en la naturaleza, el revertir a lo que había originalmente nos va a tomar varias etapas y lo importante es que vayamos quemando esas etapas y vamos anticipándonos a lo que nos queda después. Pero no podemos quedarnos con el miedo o con el monstruo tan gigante que nos asusta y entonces no hacemos nada. Y esto definitivamente es un paso grande que va a empezar a poder mostrarnos otros problemas que hoy en día de pronto son como secundarios al lado de este y los vamos a poder atender en su momento. Así es, a esta hora nosotros también en Opina Bogotá buscamos opiniones de más expertos para atender estos temas y vamos a escuchar lo que piensa y opina Jorge Achuri, que es el coordinador general de la Red de Veedurías del Río Bogotá, y también entrevistamos a Juan Melgarejo, que es integrante de la mesa del Río Salitre. Esto dijeron sobre la descontaminación del río de la ciudad. Para nosotros, como miembros del Comité de Verificación y de la Red de Veedurías del Río Bogotá, hemos venido haciendo un seguimiento exhaustivo al proceso, tanto técnico como financiero, social y económico del proceso del saneamiento que quiere hacer la Alcaldía de Bogotá. Hay procesos que llevan tiempo, pero hay procesos que se deberían haber empezado ya. Para mí, esto es un proceso inicial, pero que todavía no nos da la garantía de que esto vaya a ser una realidad mientras no se comiencen los procesos contractuales que deben empezar ya. Pero no solamente teniendo el sentido técnico de los procesos de la PETAR como tal y los procesos de tratamiento que se deben hacer. También se debe tener en cuenta el contenido social que no ha sido mirado dentro del proceso de la participación ciudadana en estos conceptos técnicos de cómo se deben hacer los procesos de tratamiento de aguas residuales en el saneamiento de la PETAR, Canoas y de la descontaminación del río Bogotá. Porque queremos recuperar los ríos de Bogotá. Por eso hoy estamos contándole a todos que estoy de acuerdo con la recuperación del río Bogotá como se está llevando a cabo ahora a partir de la sentencia de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar en primera instancia. Esa obra va a ser fundamental para la región, para el río Magdalena y para el planeta, porque definitivamente hemos hecho mucho daño al río Bogotá con el vertimiento de todas las aguas servidas de la parte norte de Bogotá, y ahora a partir de 5 años que ya esté funcionando la PETAR del río Salitre, toda el área urbana desde la calle 80 hasta Soacha va a tener el agua tratada, un agua de mejor calidad que lo que lleva ahora. Definitivamente estoy de acuerdo con la recuperación del río Bogotá porque es un beneficio para todos nosotros. 9 de la noche, 14 minutos. Hay un aspecto también muy importante porque hay muchos ciudadanos que advierten de la importancia de que este proceso se pueda cumplir y que exista una veeduría de la Procuraduría, de los organismos de control, porque estamos manejando unos recursos verdaderamente importantes, 4.5 billones de pesos, y también hay esperanza de que por fin, Jessy, se resuelva lo del interceptor Tunjuelo Canoas que cayó, ¿se acuerda usted en ese tema de Odebrecht? Claro, hay una tuneladora. Porque es que si no se avanza frente a eso no vamos a lograr que el Tunjuelo, por esos túneles que ya están construidos, llegue el agua contaminada del Tunjuelo en vez del río Bogotá a la PETAR Canoas. Entonces también son asignaturas pendientes o puntos que tienen que revisarse para que se pueda avanzar, doctor Costa, en la descontaminación del río Bogotá. Sí, aquí todo lo que estamos haciendo ahora para hacer control de la transparencia de los procesos contractuales, nada de eso podemos escatimar.
porque particularmente los montos de dinero que hay detrás de mucho 4.5 billones de pesos es demasiado dinero y eso tenemos que asegurarnos que se hace con transparencia. Está por resolverse, que yo creería que eso debería ser pronto, la sacada de esa tuneladora. Una vez saquemos esa tuneladora de ahí, vamos a poder empezar a trasladar el problema. No lo estamos resolviendo, pero pues por lo menos por lo menos no lo estamos advirtiendo desde aquí, sino que lo vamos a llevar todas las aguas negras de Bogotá hasta el final de Bogotá, hasta el sur de Bogotá, hasta donde algún día estará la Petar de Canoas, y vamos a empezar poco a poco a ver cambios en el río. Pero definitivamente todos tenemos que estar muy pendientes de los procesos contractuales y de cómo se hace eso. De pronto se había hablado alguna vez de una posible APP también, de que hubiera inversión privada de por medio. Yo no tengo muy claro, porque no nos han dicho todavía cuál es la estrategia contractual que tienen en mente. A mí me gusta la idea de un privado invirtiendo plata porque se está también como metiendo la mano al bolsillo y apersonando de las implicaciones de las decisiones, pero pues no sabemos, no tenemos con detalle en este momento y hay que estar muy pendientes de ese proceso. Bueno, para cerrar, profesor Díaz, el principal reto que tienen las autoridades en el corto plazo, ¿cuál es? Yo creo que el principal reto en estos proyectos de infraestructura de saneamiento, que es un pastel muy jugoso con ese monto, es que no se verifique un nuevo Reficar o un nuevo Chivor o una nueva doble calzada Bogotá-Girardot, porque eso es lamentablemente una trágica tradición en el país. Sería conveniente de pronto invitar a los privados con mucha prudencia. Y el otro reto es que, y quiero dejar en claro, fantástico la Petar, fantástico. Pero tenemos que ser mucho más prudentes en los discursos, dejar en claro a la población los alcances de la infraestructura que se está estableciendo. ¿Usted no cree que vayamos a estar navegando ahí en 2024, como dijo el alcalde? Yo he invitado a otros medios y he puesto, yo no acompañaré al exalcalde en su momento a nadar en el río Bogotá, de pronto con un traje autocontenido tal vez ingrese a ese cuerpo de agua. Sí. Pero yo creo que el reto es no concentrar todo el imaginario del distrito en una Petar Canoas y un Salitre 2. Debemos aumentar concienciación ciudadana, tenemos que explicar la totalidad del problema, tenemos que advertir el asunto de los sedimentos, los suelos contaminados que están ahí, eso hay que hacer algo, y adicionalmente Soacha va a tener que oler lo que va a hacer la operación de Canoas. Eso hay que advertírselo a los habitantes de Soacha. Bueno, exministro Costa, su reflexión final. Mi reflexión es que nosotros tenemos que respaldar este proceso, no cerrar los ojos ante los problemas que se nos vienen también después de esto, pero tenemos que asegurarnos de que esto se haga bien hecho, porque el riesgo también detrás de que esto no termine bien como proceso contractual y como es un proceso que va a tomar muchos años, la ejecución, la construcción, requiere de mucha veeduría. Ojalá inviten a las universidades a ser parte de las veedurías de todo este proceso, tanto contractual como de ejecución y de operación, porque no hay muchas plantas en el mundo como esta. Esa es otra cosa. Va a ser una de las más grandes del mundo. Esto no es una cosa que ya está totalmente inventado. Entonces, es muy importante que no se cante victoria, sino que estemos todo el tiempo alertas de lo que está ocurriendo ahí. Bueno, muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Hoy, día de clasificación de Colombia al Mundial. Nos acostamos felices. Nosotros aquí muy juiciosos analizando el río Bogotá. Tenemos que ir ahora a celebrar apenas acabamos este programa. Profesor Díaz, usted se vio el partido aquí. Una parte del segundo tiempo. La parte final. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarnos. El ministro Costa, también invitado habitual de nuestro programa. Muchas gracias y cuenten conmigo y un saludo a los bogotanos. Ya se pueden ir a celebrar. Erika, lo mismo usted, ¿listo a celebrar? Sí, claro, ¿cómo no? Vamos a celebrar en la casita y en la camita porque todavía tenemos mucho camino por recorrer, como dentro de este proceso también de la Petar en Canoas y de la descontaminación del río Bogotá. Tenemos que fortalecernos, es decir, mire, usted sabe que todos los colombianos tenemos un técnico en el corazón. Así es. Tenemos que fortalecernos para poder llegar al Mundial de Rusia 2018 mucho más cohesionados, con una mejor propuesta futbolística, porque clasificamos, pero
Ahí vamos, así como la petarca no va. Ahí vamos en la descontaminación, ahí vamos en el tema. Mañana nos vemos nuevamente a las 8:30 de la noche. Vamos a tener a la gerente del acueducto de Bogotá, María Carolina Castillo, explicando todas las dudas que hay en torno a el proyecto de descontaminación del río Bogotá, los principales desafíos, las principales preocupaciones, lo que este anuncio realmente significa para la ciudad, porque de esto se trata este espacio de opinión y de debate del Canal Capital, de ayudar a entender todos los temas con todas las voces posibles. Muy buenas noches.